Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama otomano nunca terminan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan: chismes, romance y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas turcas favoritas, esos dos que nos tienen enganchados, sufriendo y amando al mismo tiempo, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de su relación superíndice 3N como tal, sino de CEU superíndice 3Mo. Sus personajes en la ficción superíndice 3N nos muestran esos momentos de celos que nos dejan al borde del asiento. Porque admitámoslo, a Q Copyright N no le encanta un buen drama de celos bien actuado. En este vídeo vamos a analizar CEU superíndice 3Mo Hande, y a veces Kerem, porque nadie se salva, reaccionan ante los movimientos, las insinuaciones y las miradas de otros personajes hacia sus parejas en pantalla. Vamos a diseccionar esos momentos con diéresis copyright, picos de celos que nos han hecho gritarle a la tele: no lo permitas, Hande, o esa no se le acerca a Kerem. Rense, porque hoy vamos a desenmascarar el arte de los celos en las series turcas, centrándonos en esos dos tortolitos que nos roban el corazón superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, les quiero pedir un favorcito. Si este tipo de contenido les gusta, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si quieren ayudarme a seguir trayendo de ese contenido como este, do copyright genme un me gusta y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora empecemos con el drama. La primera serie que vamos a analizar, y por supuesto es obligatoria, es la que los catapultó superíndice 3 a la fama y donde nació superíndice 3 todo este amor que traspasó superíndice 3 la pantalla, asterisco senu con diéresis al cap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta es una comedia romántica, pero no se equivoquen, los celos también copyright N tienen su lugar en la comedia. Y es que ¿quién puede olvidar las miradas de fuego de Eda cuando Serkan coqueteaba con alguna socia? Un espectáculo digno de analizar. Aquí tenemos a Hande Eru Parrafoel interpretando a Eda Yildiz, una joven florista independiente y más menos adora. Y a Kerem Bürsin dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. La trama gira en torno a un contrato de matrimonio falso que los obliga a convivir y, como era de esperarse, el amor florece entre ellos. Pero este florecimiento no está exento de obstáculos, y uno de los más recurrentes son, precisamente, los celos. Pero, ¿tú superíndice 3 de entran los celos? Bueno, Serkan Bolat es un hombre muy atractivo, y desde el principio de la serie, Eda tiene que lidiar con el interu copyright S de otras mujeres en con diéresis copyright L. Los celos de Eda son evidentes, aunque al principio intente negarlos. Los vemos en sus miradas fulminantes, en sus comentarios sarcásticos y en sus intentos, a veces torpes, de marcar territorio. Una verdadera leona protegiendo lo que considera suyo. Un ejemplo clásico es cuando Selin, la ex prometida de Serkan, aparece en escena. Selin es sofisticada, elegante y claramente aún siente algo por Serkan. Las interacciones entre Selin y Serkan desatan una ola de celos en Eda. La vemos tratando de competir con Selin, tratando de llamar la atención superíndice 3N de Serkan y en general, comportándose de una manera completamente diferente a como lo haría normalmente. Es un espectáculo. Recordemos la escena en la que Eda accidentalmente derrama una copa de vino sobre Selin, pura comedia de celos. Pero no solo Eda siente celos. Serkan, a pesar de su fachada frua, también copyright N tiene sus momentos. Cuando Eda empieza a recibir atención superíndice 3N de otros hombres, especialmente de Deniz, un viejo amigo, Serkan muestra signos de incomodidad y posesividad. Lo vemos tratando de sabotear las citas de Eda, compitiendo por su atención superíndice 3N y, en general, comportándose como un más menos o celoso. Y nos encanta. ¿Quién no recuerda la cara de pocos amigos de Serkan cuando Deniz le regaló a Eda un ramo de flores más grande que ella? Celos a flor de piel. Lo interesante de los celos en asterisco senu con diéresis al cap asterisco es que no son retratados como algo negativo. Son una muestra de que los personajes se preocupan el uno por el otro y de que están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N.
Los celos También Copyright N sirven como un catalizador para que los personajes sean muy honestos sobre sus sentimientos y para que fortalezcan su vínculo. ¿Por qué seamos honestos? ¿Quién no ha sentido un poquito de celos alguna vez? Lo importante es saber gestionarlos y no dejar que consuman la relación. Y en asterisco Senu con diéresis al cap asterisco, vemos cómo Eda y Serkan aprenden a hacerlo, aunque no siempre les salga bien. Un dato curioso de esta serie es que, como todos sabemos, el amor entre Ande y Kerem traspasa superíndice 3 la pantalla. Muchos fans creen que esos celos que vemos en pantalla eran, en parte, reales, y que la química entre ellos era innegable desde el principio. Q Copyright N sabe. Kizu esos momentos de tensión superíndice 3N y drama en el set ayudaron a encender la chispa entre ellos. ¿Será que esos celos ficticios les sirvieron de práctica para la vida real? Solo ellos lo saben. Ahora, cambiemos de serie y analicemos otra producción superíndice 3N donde Ande Eru párrafo él nos muestra otra faceta de los celos, asterisco acice asterisco. Esta serie es un drama romántico con tintes de acción superíndice 3N, donde Ande interpreta a Azize, una joven enfermera que busca venganza contra la familia Alpan, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. En esta serie Ande comparte pantalla con Buira Gulsoy, quien interpreta a Kartal Alpan, el hijo de la familia Alpan. Kartal es un hombre atormentado por el pasado, pero a pesar de todo, se enamora de Azize sin saber su verdadera identidad. Y aquí reside la complejidad de los celos en esta serie. Azize debe lidiar con sus sentimientos por Kartal y, al mismo tiempo, ocultar su plan de venganza. Un verdadero juego de máscaras. En asterisco acice asterisco los celos son muy sutiles y matizados por el secreto y la venganza. Azize, al tener una identidad secreta y un plan en marcha, debe ocultar sus verdaderos sentimientos hacia Kartal. Esto hace que sus celos sean muy internos y reprimidos. La vemos morderse la lengua, apretar los puños y tragar saliva para no revelar lo que realmente siente. Una actuación magistral. Un ejemplo de esto es cuando Kartal empieza a acercarse a otros personajes femeninos. Azize, a pesar de sentir celos, no puede mostrarlo abiertamente, ya que eso podría revelar su verdadera identidad y arruinar su plan de venganza. En cambio, vemos su frustración superíndice 3N y su dolor en sus ojos, en sus expresiones faciales y en sus acciones sutiles. La forma en que Ande transmite estos sentimientos reprimidos es simplemente increíble. Los celos de Azize son un reflejo de su conflicto interno entre el amor que siente por Kartal y la venganza que busca contra su familia. Es una lucha constante entre el corazón superíndice 3N y la mente, que la lleva a tomar decisiones difíciles y a sacrificar su propia felicidad. Esta dualidad la convierte en un personaje fascinante y complejo, capaz de generar una gran empatía en el espectador. Aunque Kerem Bürsin no participa en asterisco acice asterisco, esta serie es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 Moan de Eru párrafo él puede interpretar los celos de una manera diferente y muy compleja, dependiendo del contexto de la historia. Aquí vemos una versión superíndice 3N muy contenida y calculadora de los celos, una versión superíndice 3N que es impulsada por la necesidad de proteger un secreto y de llevar a cabo un plan de venganza. Esta versatilidad demuestra el talento actoral de Ande y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Pasemos ahora a otra serie turca que, si bien no cuenta con Ande ni Kerem como protagonistas, nos ofrece una visión superíndice 3N interesante sobre los celos, asterisco AEC 101 asterisco. Esta serie juvenil de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea transferida. Y como era de esperarse en una serie de adolescentes, los celos son el pan de cada día. En asterisco AEC 101 asterisco los celos son un tema recurrente, especialmente entre los personajes Ju superíndice 3 venes. Al ser una serie juvenil, los celos se presentan de una manera muy inmadura e impulsiva. Los vemos en peleas, en rumores y en intentos de sabotaje. El típico drama adolescente elevado a la enésima potencia. Uno de los personajes que experimenta los celos de una manera muy intensa es Eda, interpretada por Alina Voz. Eda estuvo enamorada de Sinan, interpretado por Kubilay Aka, pero Sinan estuvo enamorado de otra persona. Los celos de Eda la llevan a tomar decisiones impulsivas y a comportarse de una manera que no es propia de ella. La vemos volverse insegura, celosa y hasta un poco manipuladora, todo por intentar conquistar a Sinan.
Lo interesante de *AIC 101* es que nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden afectar la autoestima y la confianza de los Q superíndice 3 venes. Los celos pueden llevarlos a compararse con los DMUDS, a sentirse inseguros y a tomar decisiones que lamentar NMUDS adelante. Esta serie nos recuerda que los celos son una emoción humana, pero que es importante aprender a gestionarla de forma saludable. Aunque *AIC 101* no tiene la misma carga dramática que las series anteriores, es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser un tema relevante en las series turcas, incluso en aquellas dirigidas a un público joven. Y es que al fin y al cabo el amor y los celos son emociones universales que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Ahora, volvamos a Kerem Bürsin. Aunque es conocido por su papel en comedias románticas, también Copyright N ha participado en series de drama donde los celos juegan un papel importante. Una de ellas es *Ya Ayamayanlar*, una serie de vampiros turca de Netflix. Vampiros, romance y celos. ¿Qué más se puede pedir? En *Ya Ayamayanlar*, Kerem interpreta a Dimitri, un vampiro rebelde y solitario que busca venganza contra los vampiros que lo convirtieron. En esta serie los celos no son tan evidentes como en otras series, pero están presentes de una manera oscura y posesiva. Unos celos dignos de un vampiro. Dimitri es un personaje muy reservado y desconfiado, pero cuando se enamora de Mia, interpretada por Elu Insangu, se vuelve muy protector y celoso. Los celos de Dimitri son impulsados por su miedo a perder a Mia y por su deseo de protegerla del peligroso mundo de los vampiros. Recordemos que en el mundo de los vampiros, la competencia por el poder y la posesión es feroz, y eso incluye el amor. Los celos de Dimitri se manifiestan en su comportamiento posesivo y en su tendencia a controlar a Mia. La vemos intentando alejarla de otros personajes masculinos y vigilándola constantemente. Aunque sus intenciones son buenas, su comportamiento puede resultar asfixiante y opresivo. Esta faceta de Dimitri nos muestra que incluso el amor más intenso puede convertirse en algo destructivo si no se gestiona adecuadamente. *Ya Ayamayanlar* nos muestra una visión superíndice 3N diferente de los celos, una visión superíndice 3N que es matizada por la oscuridad y el peligro. Aquí vemos CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser una manifestación superíndice 3N del miedo y de la necesidad de proteger a la persona que se ama, incluso si eso significa recurrir a medidas extremas. Y tratándose de vampiros, las medidas extremas pueden ser realmente escalofriantes. Y finalmente, para cerrar este análisis de los celos en las series turcas, quiero mencionar *Güneşin Kızları*. Esta serie, aunque no protagonizada por Hande Kerem, es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ofrece una perspectiva interesante sobre los celos desde el punto de vista de una madre. En *Güneşin Kızları*, Emrenay interpreta a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso que se casa con Güney, interpretada por Ebru Malasia, una profesora de literatura con 3 hijas. Los celos en esta serie giran en torno a Haluk y su comportamiento controlador y obsesivo hacia Güney. Un verdadero villano de telenovela. Haluk es un hombre muy celoso y posesivo, que no confía en Güney y que la vigila constantemente. Sus celos son impulsados por su inseguridad y por su miedo a perderla. Lo vemos revisando su Copyright Fono, interrogándola sobre sus actividades y controlando su vida social. Su comportamiento es tan extremo que incluso llega a contratar a un detective privado para seguir a Güney. Los celos de Haluk tienen un impacto negativo en su relación superíndice 3N con Güney y en la vida de sus hijas. Su comportamiento controlador y obsesivo crea un ambiente de tensión superíndice 3N y desconfianza en la familia. *Güneşin Kızları* nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser destructivos y CEU superíndice 3 mo pueden arruinar una relación superíndice 3N. Esta serie nos advierte sobre los peligros de la posesión y la falta de confianza en una relación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos fans de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los celos en la ficción superíndice 3N, centrándonos en esos momentos con diéresis copyright picos de Hande y Kerem Bürsin que nos dejan sin aliento. Hemos visto CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden manifestarse de diferentes maneras, dependiendo del copyright nero de la serie y de la personalidad de los personajes. Hemos visto celos CEU superíndice 3 micos, celos sutiles, celos posesivos y celos destructivos.
Pero en todos los casos, los celos son una muestra de que los personajes se preocupan el uno por el otro y de que n dispuestos a luchar por su relación superíndice 3n. Aunque, como hemos visto, esa lucha puede tener diferentes consecuencias. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright. ¿Otros momentos de celos recuerdan de las series turcas? Du copyright. Gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Han sentido celos alguna vez? ¿Cómo los han gestionado? Compartan sus experiencias. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar aquí conmigo un día muy s. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3s.